Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde analizaremos la Jornada Nacional de la Salud. ¿O no? Yo creo que no. Espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charlería. Yo soy Jim y pueden seguirme en Twitter como Jim2, que en esta ocasión acompañado por Chet, que lo pueden seguir en Facebook en la página de Chet o su canal de YouTube, el canal del Chet. Y gracias por vernos ya sea en YouTube o escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast y ahora también por Amazon Podcast o no, Amazon Music. Dios bendiga a Jeff Bezos o no, depende de qué tan sean fans del capitalismo. De la Legión of Doom. Entonces, ándale. Entonces, Chet, quedamos que vamos a hablar de animación, pero como que adolescentes adultos, ¿no? Casi, casi. Así es, Jim. Que es una tendencia que ha surgido en los últimos años. Sí y no, es que está muy raro porque según yo desde los 40 más o menos épocas de las Merry Melodies y los Looney Tunes, esos cortos no eran tan para niños. No sé si recuerdas que por ahí aquí nos llegaban sí para la programación infantil, pero luego había referencias al Hollywood de esos años. O sea, yo en su momento las veía y aparecía Clark Gable, que es el de Lo que el viento se llevó, que es como que galán con las orejas chistosas. Y pues todos perdidos con esa referencia, pero realmente es una referencia para los adultos de esa época. Inclusive por ahí perdidos en los anales de eso, está el corto que ganó un Oscar, que es con Silvestre. Silvestre tiene más Oscars que el MCU, que es una parodia de Alcohólicos Anónimos con él, pero para que ya no se comiera a los canarios y va con su padrino y los 12 pasos y no sé qué. Entonces, ya desde ahí la animación no estaba tan destinada para niños. No sé en qué momento decidieron que solo fuera para niños. Yo creo que más bien en función de que, por ejemplo, sí, a lo mejor Silvestre lo ocupaban como personaje para tocar temas adultos, como en muchas otras caricaturas, en los Animaniacs, que vemos ciertos temas que pueden estar ahí como para que, no sé si la idea original era para adultos que estaban viendo el programa con sus hijos o con sus familias, o como que no se aburriera a toda la familia al ver programas infantiles. Pero yo creo que hay una diferencia entre eso de usar un personaje que es para un público infantil para tocar temas adultos a un personaje ya creado específicamente para una caricatura adulta, una animación adulta o adolescente o como un poco más crecidos. Sí, porque si no, pues ahí tendríamos que abarcar desde Shrek, ¿no? Que tiene este balance de que los adultos la disfrutan a veces inclusive más que los niños. Pixar lo tenía muy bien armado, no sé qué les pasó, al menos a mí por ejemplo, Coco, creo que le faltó ese aspecto de los gags que funcionaban en distintos niveles. Se me hizo muy simplona, por eso creo que no la disfruté tanto. Pero sí, como bien dices, creo que el rey de este tipo de animación lo fue y ya deberían dejarlo morir. Los Simpson, ¿no? Que inclusive es como que ahí el heredero espiritual también de otra que por ahí en los 60 pues, fue la sensación que era los Picapiedra de la mítica Hanna-Barbera, que rompía un poco era una especie de sitcom, pero le metían estos gags que los niños disfrutaban de que los aparatos fueran los dinosaurios, pero pues trataba temas muy adultos, ¿no? Era un señor y su compadre que tenían aventuras, iban a tomar y se iban al boliche, o sea, realmente no. Si le quitas todo el aspecto de los dinosaurios, bien podría ser un sitcom de. Bueno, en su momento parodiaba los sitcoms, por ahí en WandaVision ya vimos esto de que, por ejemplo, dormían en camas separadas y Vilma y Pedro fueron la primera pareja casada que se vio en una animación, en televisión durmiendo en la misma cama. Entonces, pues ya desde ahí los Simpson creo que abarcaron un espectro muy, muy grande de esto, ¿no? En los 80s, 90s, Bart Simpson era creo que de los personajes más famosos y de los que más vendían. Que después fue desplazado por Homero, ¿no? Que en popularidad, no, no sé, es algo bastante curioso, como dices, cómo va evolucionando todo esto y que de hecho, pues sí,
ahora tenemos muchas series que ya van enfocadas a otro tipo de público y también no solo la animación americana, sino también tenemos el ejemplo de por ejemplo, la tumba de las luciérnagas, que mucha gente se va con ese meme de que ay, se la puse a mis hijos, ¿no? La película de animación de Ghibli o no sé. Y pues no, o sea, es un tema súper adulto, si la ven, pues los niños van a llorar así, no van a disfrutarla, pero no están tan acostumbrados, o por lo menos aquí en Occidente, en nuestra cultura, que las películas o series animadas sean para adultos, sino son para niños y pueden ser disfrutadas por adultos. Sí, ¿no? Tenían esta dualidad, ahí este gancho horrible que, no sé, yo recuerdo que al menos He-Man así nació, ¿no? O sea, la idea era vender el juguete. La animación llegó como que un agregado, no sé cuántas más sean así, si los Thundercats o demás. Digo, creo que de las pocas que fueron un fenómeno para vender juguetes, pero que realmente venían de algo más adulto, es como que de estos casos extraños fue las Tortugas Ninja, que por ahí Mirage Studios, haciendo un pequeño paréntesis, ya avisó que rompe operaciones y que ya no va a existir. ¿Por qué es relevante? Porque Mirage Studios es lo que hicieron Kevin Eastman y Peter Laird, si no me equivoco los nombres, que son los creadores de las tortugas, que era su estudio de su casa editorial, por así decirlo. En 2009 le vendieron los derechos a Viacom, que es Nickelodeon, y ya del sitio ya únicamente tiene ahí las portadas originales y como que la colección de, bueno, nosotros publicamos todo esto de las tortugas, pero ya no es de nosotros, la licencia ya se fue, ya ni siquiera vamos a estar en funciones, la página queda aquí como una especie de recordatorio de lo que llegamos a hacer. Y ahí me da mucha risa porque se llaman Mirage, que es como este espejismo, que ese nombre lo dieron porque realmente cuando les pidieron un nombre no existía, o sea, eran ellos dos en su sala y ahí dibujaban y veían dónde podían imprimir para distribuirlo, o sea, realmente era un espejismo que existiera, por eso tiene el nombre, pero vamos, de cómics tan adultos que imitaban al Daredevil de Frank Miller acababan siendo un fenómeno para vender muñequitos. Y creo que también ese es un fenómeno que está pasando ahorita, el de He-Man acaba de suceder, ¿no? O sea, licencias ya olvidadas que los niños disfrutaron en su momento en los ochentas y demás la quieren revisitar ahora con temas más serios para una audiencia más vieja que por un lado no se van al gore y al extremo, pero sí tratan de que interese a las generaciones que crecieron con eso y tal vez acaparar a nuevos fans. Pues sí, efectivamente, como dices, hay muchas franquicias que tienen esta flexibilidad de saltar entre adultos y niños que pueden ser disfrutadas por ambos o que fueron originalmente pensados en un público y terminaron siendo mucho más disfrutados por otro, ¿no? Por ejemplo, Pokémon, que es una franquicia para niños, pero pues el público que compra más son los adultos, así ya completamente. Sí, ¿no? Y inclusive los juegos ya se fueron al competitivo ahí a niveles bien enfermos, ¿no? Que creo que los niños no llegan a ese nivel Sí, no, nada más. de preocuparse por estadísticas y demás. Y ya de ahí, de los Simpsons, según yo, hubo varios clones, ¿no? Padre de familia American Dad, pero creo que los que se lanzaron con todo, pero ahí yo tengo como que un brinco entre lo que hubo y lo que empecé a consumir porque estaban más centrada a la tele por cable que yo no tenía. Eh, Creo que MTV, ¿no? Él sacó BBC and Butthead, Daryl, Comedy Central tenía La Casa de los Dibujos, o ah, sea, por ahí 2000. en los 2000 también hubo varias que pudieron haber sido el heredero de los Simpson, pero creo que ninguna a lo que empezó ya en esta década pasada, ¿no? 2013 creo que fue el primero de Rick and Morty. Ricky Morty, sí, otra muy buena. Ah, ¿no te pasa que te gusta, pero no te gustan sus fans? Sí, también eso ocurre, como dice mucha gente, como Ricky Morty hace que la gente crea que es lista cuando lo ve. Y como se siente intelectual por ver una, pero pues realmente no. Es como los Simpson realmente.
Sí, no, y hereda un poco este fenómeno que hubo en la televisión del idiota, bueno, no idiota, del genio que se comporta como un idiota, pero como es un genio la gente lo tolera, ¿no? Por ahí el Doctor House tenía este fenómeno, pero pues creo que sí había un contrapeso, ¿no? O sea, le pasaban lo suficientes cosas malas para que, como digamos que mediar, el mentalista era un poco así. Sheldon creo que ya se fue pero hacia la comedia y si revisas la serie de The Big Bang Theory, Sheldon es un bully de lo peor y ahorita que está la de el joven Sheldon te das cuenta que todo es por culpa de la mamá, que la mamá es una persona horrible y asquerosa realmente, entonces no sé cómo les gusta de Big Bang Theory todavía, pero Sheldon es realmente un bully. Creo que los mismos creadores mantuvieron ese gag porque el último episodio se llama el síndrome de Estocolmo. No sé si se refiere a que estaban en Estocolmo, que es Noruega, No sé. recibiendo el Nobel, o realmente todos los que están alrededor sienten un síndrome de Estocolmo porque Sheldon los tiene cautivos al volverlos tan dependientes, de que necesiten ayudarlo porque el pobre no puede convivir. Realmente es un bully horrible y Rick mantiene esta imagen, ¿no? De que si eres muy listo puedes comportarte como un idiota y realmente no. Sí, sí, es eso y también otro, no sé si nos vamos a saltar o luego vamos a tratar, de Archer, ¿no? Que también tiene ese síndrome de soy muy buena gente, soy muy bueno resolviendo problemas, muy bueno con las armas, entonces todos tienen que soportar mi personalidad y las cosas que hago y las cosas que les deshago a todos. Pero ahí en Archer creo que el balance se mantiene porque no le toleran todo. O sea, sí hay víctimas de él como Cyril, el contador. O sea, sí, sí tiene sus víctimas, pero vamos, Lana es un contrapeso, la mamá que la actriz de voz de En Paz Descanse también era un contrapeso ahí muy importante, o sea, no, sí le salía lo que era de agente, pero en su vida personal por ahí le ponían tropiezos, y en Rick and Morty no, en Rick and Morty ya por ahí hay un spoiler de la quinta temporada donde te explican por qué quiere que todo se mantenga, como aventuras individuales, pero pocas veces se ven las consecuencias de sus actos, o sea, cada aventura digamos que era un borrón y cuenta nueva, y cuando realmente veías una consecuencia, creo que eran los episodios más oscuros y hasta cierto punto emblemáticos, ¿no? Como este final de la primera temporada, si no me equivoco, con Entity, que realmente vemos ahí a un Rick devastado, y creo que también lo que la sigue manteniendo hasta cierto punto vigente son dos cosas, que sí ha habido una evolución de los que rodean a Rick, desde Sommer hasta Morty ya no son tan sumisos con él, y la otra, la cantidad de referencias que hay a la cultura popular, o sea, se sienten listos por la pseudociencia que maneja, pero también tiene estos premios para la audiencia de decir, ah, esto salió en tal cómic, esto es de tal película, o sea, esas pequeñas recompensas hace que el público siga enganchado. Sí, sí, logras identificar algo, te sientes como recompensado de que, ah, yo conozco esto y ya vi tanto, y sí. Pues sí, el asunto, yo creo que ahí va más en función que como Rick es muy listo, el protagonista es inteligente, entonces todos, por consecuencia, los que lo ven, son inteligentes, y si no te gusta o si no le entiendes, es que pues, eres tonto. Y ahí también creo que hay un balance entre el humor escatológico, que a veces sí abusan un poquito de él, y a veces lo resuelven con el absurdo o inclusive con humor de pastelazo y que no tengan reglas, o sea, los Simpson estaban un poco atados a las reglas de ser la familia y que esta era una parodia del mundo actual, y si te das cuenta, al menos las primeras temporadas seguían cierta estructura, ¿no? Era la aventura principal, por así decirlo, que involucraba a uno o a todos los miembros de la familia y un subplot que al final conectaba y tenías una conclusión, y por eso funcionan casi todas las primeras temporadas, además de que toda esta historia era chiste tras chiste tras chiste, o sea, está muy bien conectada. Al final las temporadas más nuevas, no sé si sea el fruto de que ya vivimos en
en la era del YouTube y del Internet y de que todo es tan inmediato y inclusive las noticias se han resumido a 140 caracteres, que es Twitter, en vez de dos columnas en el periódico. Entonces creo que quisieron acelerar el ritmo y en vez de contarte una historia quisieron meter chistes para que no importa si le estuvieras cambiando o estuvieras scrolleando en el teléfono, la siguieras viendo y no le salió. Si revisas en Facebook ya te suben cortitos de los episodios y básicamente es todo el arco del personaje y ya no involucran a todos. Y Rick and Morty, al no estar casado a un formato, creo que es lo que les permite para dar frescura, porque vamos, casi metían similar a lo que había el episodio del Día de Brujas, metían estos de los comerciales interdimensionales o del cable interdimensional, que era como el episodio especial donde se salían del molde, pero vamos, no hay un molde tan definido y además no hay una continuidad, que eso también le ayuda bastante a que puedas ver cualquier episodio sin necesidad de estar enganchado al que estuvo, al que estuvo antes. Pues sí, sí hay cierta continuidad, pero como dices, solo se toma en ciertos episodios, no se toca en todos, ¿no? No puedes, tú puedes ver un capítulo y ya no tiene mayores consecuencias. Aunque sí hay otras historias que intentan ser las más largas, como la del Morty malvado, como la de las dimensiones. Ay, pero pues en general son ese como espacio de 20 minutos y ya se acaba. Que también es otro formato que es una cosa medio extraña que he visto, que YouTube, por ejemplo, ya tiene ese formato, ¿no? La mayoría de capítulos o de videos duran aproximadamente entre 10, 20 minutos, que es lo que te aventarías un episodio tele. A diferencia de, por ejemplo, no sé, Instagram o TikTok, que son videos de 30 segundos, un minuto y scrolleas y scrolleas. Entonces, yo creo que ya se están dando cuenta de que hay público para unas cosas y público para otras cosas. Ahora, pues Sí, sí, pues dime, como dime. dices, los Simpson pues optaron por un formato de cambiarlo, de que ya tenían mucho tiempo con ese formato de 30 minutos capítulo, ahora pues mini historias de un minuto o 5 minutos y a la que sigue. Pero pues no, que al parecer no les funcionó. Sí, no sé qué tanto por lo que le estaban pisando los talones series como Padre de Familia, que Padre de Familia es chiste tras chiste tras chiste, o sea, con esto que hacen muy común de la retrospectiva, se van a hacer chistes de cualquier cosa que no tiene nada que ver con la línea que está Y sucediendo regresas. y les da para parodias ahí muy locas, pero también es un poco cansado para el espectador estar brincando de una escena a otra. Se mantiene por ahí Padre de Familia, pero no digo que, o sea, tiene logros impresionantes como las parodias que tiene para Star Wars, pero vamos, para ser el sucesor espiritual de los Simpson, creo que Rick and Morty va a acabar siendo lo que son los Simpson para nosotros, ¿no? Lleno de referencias y comentarios y frases, creo que va a ser Rick and Morty la que viene, lo cual es un poco triste porque por ahí, pasando a otras que están en este rubro también, Futurama lo intentó y es muy similar al diseño de Rick and Morty con este giro a la ciencia ficción, pero creo que entre cancelaciones y que al menos aquí en México era complicado verla si no tenías cable, por ahí TV Azteca la lanzó como el relevo de los Simpson, pero creo que nunca le dieron a un horario para que la gente la siguiera, entonces hay un hueco ahí, ¿no? Con lo que pasó con Futurama. Sí, pegó, pero no es muy difícil que pegue al nivel y al que tenga el éxito que tuvieron los Simpson, a pesar de que es muy buena. Tiene un formato también, como dices, diferente. Y el tema, pues sí es variable, ¿no? Como el de ciencia ficción, el futuro, ciertas cosas. De Ricky Morty, retomando lo que decías de que a lo mejor en 10 años es como nuestro Simpson. Vamos a ver si hay predicciones que se cumplen, que ya ves que aquí de los Simpson, pues muchas cosas, de tantos episodios es a veces fácil atinarle a lo que va a pasar en el futuro, aunque da mucha curiosidad de que se cumpla con tanta exactitud o con tanta precisión. Pero bueno, igual y en algunos años vemos que se cumplen las teorías de Ricky Morty, que también sí, no tanto como predicción, pero por el fandom ves lo de la salsa Szechuan, que llegaron a presionar al nivel de que McDonald's sí sacó la salsa en Estados Unidos,
Entonces sí tiene un impacto en la cultura ya grande para que empresas de ese tamaño pues volteen a verlo a una serie. Sí, de hecho, pues por ahí la Warner ya empezó a acelerar procesos, ¿no? Estaba pactado casi casi con Adult Swim por Dan Harmon y no recuerdo el nombre del otro creador, que iban a salir las temporadas cuando ellos se sintieran listos y casi casi ya los están obligando a sacar temporada cada año y creo que se nota en el resultado del producto. Esta quinta temporada realmente, por ahí lo comentaba, me dejó con una sensación de, madres, ¿qué es lo que sigue? Porque abrió un mundo de muchas posibilidades, pero también una sensación de madres, ¿por qué lo sigo viendo? Porque realmente fue una temporada bastante flojita, por ahí hubo varios episodios que sentían como refritos de algo que ya habíamos visto, ¿no? Una gran amenaza, se crea una armada, se enfrentan y resuelven con una tontería que pudo haber sido aún mejor, ¿no? Esto de los pavos y de los espermas y casi casi es el mismo episodio, ¿no? Tiene el mismo formato y que es el mismo formato hasta cierto punto que ya hemos visto un poco de los Cronenbergs, que es un poco el mismo formato que habíamos visto de Bola de Nieve, o sea, la frescura que habían traído no creo que aguante que tenga que salir cada temporada. Que eso termina, Las fórmulas se van... que eso termina ¿Mande? matando muchas obras, ¿no? Como decía el Pada, saludos al Pada, que tienen varios escritores y que no sé, como dices, si hay una junta directiva en la que todos opinan y dicen, o que cada quien mete sus ideas y dice, bueno, pues yo me toca este episodio, yo lo hago y ya tú metes el otro episodio, ¿no? En este voy a meter esto, tú puedes meterlo, si quieres retomar alguna idea, pues vas adelante, o si ya de plano están por caminos separados, que a veces pasa y eso creo que sería el peor escenario posible, en el que les des libertad a diferentes escritores y de que no haya comunicación entre ellos, porque pasa como va a pasar, como ha pasado en los cómics de DC o de Marvel, que tienes a Batman luchando en dos momentos exactos, en dos cómics, en uno en la Justice League, en otro a lo mejor con los Outsiders o en otro separado y no concuerdan las historias. Como cómo es posible que esté haciendo una cosa mientras está haciendo otra cosa en el mismo momento. Pero Según yo, al menos Rick and Morty, lo más probable es que primero digamos que creen la historia del punto A al punto B y que en medio vayan metiendo los chistes y generalmente deben ser muchos en la cabina de grabación. Se ve que hay mucha improvisación ahí por parte del actor de voces. Pero sí, tal cual dices, si los están apresurando, pues llega un momento en que se te agotan las ideas y acabas reciclando. Digo, por ahí ha habido otras obras, digo, nada más para cerrar con Matt Groening, por ahí también está Desencanto en Netflix, que es la misma fórmula un poco de Matt Groening de agarrar un género que ya existe como en su momento fue Futurama, ahora lo lleva a la fantasía e intentar generar otra vez, es que ese cuate vive bajo la sombra de lo que fueron los Simpsons, o sea, ya va a ser muy uh-huh. complicado que haga un producto igual. Desencanto tiene sus momentos, pero para mí es como, digamos que es como un pozole sin carne, o sea, tiene todo menos lo más importante, o sea, Ya sé. tiene todo, buenas actuaciones, un cameo del gato, tiene buenas actuaciones de voz, tiene buena animación, tiene todo, pero como que los chistes no acaban de cuajar, por más que hagas referencias a ya sea cosas actuales o a cosas tipo El Señor de los Anillos, Dungeons and Dragons o ese tipo de género fantástico, no le acaba de funcionar. No sé si Netflix por ahí lo vaya a dar una cuarta temporada, creo que llevan tres, pero sí, no acaba de amarrar. Digo, curiosamente por ahí Netflix tiene el otro gran producto, creo que de nuestros tiempos, que no creo que llegue a ser un fenómeno como Rick and Morty, pero sí está muy bien armado, que es BoJack. BoJack es una tremenda obra y sí, como dices, creo que BoJack tiene otro formato. Creo que ahí sí el creador dice, vamos por esto, recibe como retroalimentación y no sacan todo hasta que ya la temporada esté completa. Si no van capítulo por capítulo a ver qué va ocurriendo. Sí está muy bien la planeación,
y toca muchísimos temas y tiene muchísima variedad de episodios como improvisados, como para variarle, como para ver qué ocurre y aparte de que tiene variedad de personajes. Eh, Pues, pues ahí está, o sea, en su momento a mí me costó acabar de verla porque creo que empiezan como una especie de parodia del Hollywood actual y de este los Star shows. System además los gags que tenían de los animales creo que adornaban bastante el concepto de lo que ibas viendo. Por ahí en la segunda o tercera muta bastante a un viaje mucho más introspectivo. A mí me cuesta un poco cuando las series hacen eso porque siento que traicionan un poco a su público, pero al final acaba pagando siendo un viaje ahí bastante redondo con personajes muy humanos a pesar de ser animados. Creo que es de las mejores actuaciones de Will Arnett, que también es el Batman en el mundo Lego. eh, pero vamos, o sea, darte un episodio que es un caballo animado haciendo una especie de rutina de stand-up y que te tengan los 20 minutos entretenidos sin que pasen más cosas, me parece brutal. Y el final, hasta cierto punto, es un final feliz porque realmente ves una evolución de los personajes y el final de una etapa de su viaje. No necesitas como que el final completo, pero sí cerrar ese arco en el que los estuviste acompañando. Creo que si lo hubieran acabado un episodio antes, hubiera sido la locura, pero, No puedes dejar pero finales creo que a tan veces es mejor abiertos. un final. No, y déjate un final abierto, hubiera sido un final devastador. Entonces, que no se hayan atrevido me parece bien. Todos tuvieron una conclusión por ahí bastante aceptable. Creo que por ahí hay otra serie que también tiene este formato. No sé si, bueno, el estilo visual, no sé si sea de los mismos Creadores, me parece autores, que que es sí. como de una paloma y otro animal que son como romis, ¿no? No, no, Sí. no la he Son dos visitado, aves, no me pero, acuerdo, pero sí. ajá, pero BoJack sí deja la vara muy, muy alta. Digo, veo complicado que sea un fenómeno tipo Rick and Morty porque no es tan fácil de digerir, más por la animación que, como decíamos, ¿no? Rick and Morty, eh, por ahí los gags se mantienen. Lo que hicieron en TikTok con este Christopher Lloyd, que es el personaje en el que está basado Rick, que es el Doc de Volver al Futuro, pues hacen los gags más clásicos, ¿no? Hacen referencia al Pico Rick, hacen referencia a la rabieta final del primer episodio con Rick and Morty, rickandmorty.com, Rick and Morty por siempre. Pero BoJack, creo que a pesar de no tener gags tan clavados, sí te cuenta un arco y una historia bastante devastadora. Creo que eh, por ahí ese tipo de narrativa son el Joker de Joaquín Phoenix o actuaciones de ese nivel, ¿no? El Taxi Driver de Robert De Niro tienen ese tipo de profundidad acá en una serie y más al ser animada es bastante interesante que le hayan dado todas esas dimensiones a un personaje. Sí, está muy cañón. El, lo que pienso, por ejemplo, ahorita me perdí un poquito, pero creo que los Simpson empezaron siendo una sátira, una crítica a la sociedad, pero no en el sentido de que totalmente en serio, pero tampoco totalmente en broma. Sí tenían bromas que eran como no, o sea, no me jodas, esto sí es verdad, pero no. Lo de los policías que son ineptos, lo de gente inmigrante, vestida de botarga, o sea, muchas cosas que son broma, pero que también no son broma. Ricky Morty carece de esto, es decir, no tiene una crítica a la sociedad como tal, a lo mejor un poco como al alcoholismo, como a las adicciones, pero muy poco y casi nunca se toca. Al gobierno tal vez en algunos episodios como en La Ciudadela o como el de Morty Malvado, en el que los sistemas democráticos no son del todo eficientes, pero yo creo que Bojack sí tiene muchos más reflejos a una realidad y a unas personas que son más tridimensionales, ¿no? Que no solamente es el personaje cómico, sino que tiene trasfondo, ¿no? Incluso hasta
¿cómo se llama? El humano, el que siempre lo acompaña, se me va su nombre, Todd. Ah, sí, Todd, que empezó siendo nada más como una burla, como un sidekick, como un compañero, un Morty más, pero le dan muchas dimensiones, le dan pues, que está en una búsqueda de sí mismo y de que también busca de su identidad, tanto sexual como individuo, y al final pues termina, ¿no? También siendo como mentor al final de Bojack, que le dice como no puedes seguir por este camino, ¿no? Como yo estoy aquí, te estuve aguantando toda la vida, pero pues no puedes seguir así. Sí, tal cual Bojack, creo que todos los personajes, te digo, son más humanos. Llega un momento en que no te quieres identificar con ninguno por la cantidad de defectos que tienen todos, ¿no? En Rick and Morty, que es este meme, ¿no? De que nunca le enseñes este personaje a un adolescente porque va a querer basar su personalidad en él. Y muchos se quieren identificar con Rick y ser el tipo más listo y ser este nihilista extremo que nadie importa, solo el hedonismo, cuando en el fondo pues, todos somos Jerry, ¿no? Jerry realmente acaba siendo el personaje más realista y al que básicamente nos identifica a todos, ¿no? Esta conformidad y mediocridad que la mayoría vivimos, digo, por más optimista que seas, pues llega un momento en que todos nos sentimos frustrados con el entorno en el que estamos y creo que por más buena cara que le queramos poner, pues acabamos siendo Jerrys todos. Y sí, Bojack alcanza dimensiones ahí bastante impresionantes. Creo que ya la comentábamos, pero una que es un poco más similar en este sentido de no tratar de reflejarle el día a día de una sociedad, creo que es Archer. Archer por ahí me parece una joya ahí bastante escondida que también merecería más difusión. Creo que es un poco complicado entrarle por el tema de espías. Y si no eres fan de ese tipo de historias, creo que crea una barrera, ¿no? Para la gente que se quiere adentrar. Pero ya que por un lado, si eres fan de los espías, pues te avientas como Ya gorda la en tienes. tobogán y descubres un viaje fantástico que resalta todas las cosas de las cuales James Bond decidimos ignorar, ¿no? Pero si no eres fan de los espías, pues tienes ahí de entrada pues una especie de comedia de situación laboral, ¿no? Similar a lo que es Ujú. The Office, o ya un poco más a drama similar a lo que es Mad Men, ¿no? Suits. O sea, realmente mucho del eje de Archer es el ambiente laboral que viven, a pesar de que el trabajo que tengan no sea pues algo tan habitual del día a día, como una agencia de publicidad, un buffet de abogados, ¿no? Sí, no, pero al final del día te sientes identificado porque pues, los personajes principales son la jefa, la de recursos humanos, el contador y tu compañía de trabajo que tiene la misma profesión que tú, pero es que no. Tu interés es romántico, no más que nada es el papel que funge Lana. Está como eh, desempeñando la misma función que tú en el trabajo, ¿no? Y que está como competitividad entre quién es mejor, o porque sí tienen diferentes habilidades al final de cuentas. De entre todas las que hemos mencionado, siento que Archer se toma muchas más libertades, es decir, experimenta más, no se queda casado con un formato. Ya vimos que, por ejemplo, Ricky Morty tiene su formato, los Simpsons tienen otro, Bojack tiene incluso otro formato, y que a veces experimentan todos, sí tienen episodios que son experimentales, el episodio Bajo el agua de Bojack, el del monólogo, pero Archer sí experimenta más y de repente incluso te cambian la temática, te mandan a otros temas o así de plano te muestran como las vidas de los coprotagonistas y el episodio es completamente de ellos. Sí, ahí de Archer, digo, todas tienen un trabajo de voces excepcional, pero creo que en Archer como ensamble, o sea, vamos, de Rick and Morty, el trabajo de Rick y Morty, el de Rick sobresale, ¿no? Sobre todos en BoJack, el mismo BoJack, pero creo que en Archer mucho del valor que tiene es que todos llegan a sobresalir tanto en actuación como en arco de personajes. Y por otro lado, hay un detalle que a mí me parece muy curioso, que es que sea bastante anacrónica, que no te digan exactamente en qué etapa del tiempo están, que sea una mezcla ahí, de repente parece que es una espía de los 60 y luego le meten cosas más ochenteras, más actuales,
que tenga muchos running gags porque pues vamos, en la convivencia del día a día, pues haces rutinas y haces cosas con las que te identificas. Eso creo que me parece bastante rescatable porque lo hacen muy bien. No caen en el Chavo del 8 que siempre eran los mismos chistes, nada más cambiaban el orden en que los metían acá. Sí repiten chistes, pero a veces hasta ellos mismos se burlan de que se repitan tanto sin caer en lo que ya comentaba. Entonces, aparte el estilo de animación, sí te da cierta impresión de que lo que vas a ver es más serio, o es un drama ahí de acción y al final que sea una comedia bastante básica que realmente rara vez resuelven con el absurdo, que en la animación suele ser una herramienta muy sencilla. O sea, el absurdo es dentro de su universo, ¿no? Y de situaciones cotidianas que pueden llegar, pero Rick and Morty muchas veces resuelve con el absurdo. BoJack con estas interacciones de los animales a veces te desviaba un poco la atención para que fluyera el ritmo del programa. Y acá es el absurdo que llega a ver está planteado casi desde el principio. Si al principio hay un chiste que parece no tener sentido y al final ese chiste, ese remate de todo el episodio y tenías que mantenerte atento de que algo así podía pasar y como dices, migraron de ser una agencia de espías a ser una parodia de Miami Vice, a contarte una historia de cine noir, a irse al espacio. Entonces creo que es una apuesta bastante arriesgada, pero creo que les ha salido porque ha sobrevivido por ahí la cancelación y ahora lo triste es que tenga que sobrevivir al menos la pérdida de dos de sus actores, ¿no? Ya pasó con el mayordomo de Bojack y ahora de Bojack de Archer y ahora con su mamá, entonces hay que ver cómo se repone el equipo porque eran personajes que realmente al menos Jessica Walter, si no me equivoco, que era Melody Archer, era un personaje vital para la serie, creo que tenía mucha fuerza y era lo que evitaba que Archer se convirtiera en un Rick, ¿no? En Ujú. que fuera el idiota que todo le salía bien y no había un contrapeso. Acá Melody lo mantenía a raya hasta donde era posible, pero permitiendo que lo amaras y lo odiaras sin irse al extremo de que todos quisieran ser como él o que todos estuvieran hartos de él. Sí, efectivamente. Y Archer es muchas cosas, trae muchísimo contenido. Por ejemplo, hemos hablado un poco de adultos, pero no hemos dicho pues, por qué son de adultos, ¿no? Pero no solo es de adultos por decir groserías o por tomar alcohol, sino toma muchas cosas, muchos temas que son, ¿cómo decirlo?, agradables o de interés para los adultos. Obviamente, las conexiones entre los trabajadores, entre los compañeros de trabajo, es una de esas cosas. También los pequeños gags que toman a las situaciones que tiene cada uno, a sus adicciones más comunes, que eso es algo que no se puede evitar. Entre las convivencias vemos que hay gente que tiene tics, que hay gente que tiene gustos, entonces son muy evidentes, los hace como personajes muy únicos y al ser evidente su adicción o su defecto, pues los hace también muy humanos. Y andarse burlando constantemente de eso también está bastante como una, ¿cómo se llama? Convivencia más madura, no solo de insulto y ya por eso es chistoso, sino que sí tiene clase cómo te insulto, como muy elegante ese tipo de convivencia. Sí, no, no, te digo, es bastante brillante porque resuelven tanto temas de acción, por ahí hay animaciones de persecuciones y demás que están muy bien logradas. Vamos, pues creo que agarramos como eje principal Rick and Morty, pero las escenas de acción de Rick and Morty dentro de su diseño, pues creo que son más para seguir adelante. Lo que hay en el fondo, lo que pasa detrás, creo que es lo más visual y lo más atractivo acá. Están muy bien logradas las escenas de acción y la que tienen mucho de estas series, pero creo que Archer por ahí lo logra aún más por el parecido físico que luego hay entre los actores de voz y los personajes son los cameos. Inclusive por ahí rompieron una especie de cuarta pared al involucrar a Bob Reynolds como personaje cuando se mencionó muchas veces como un ídolo de Archer y hay muchos actores que aparecen
haciendo alguna voz, pero muy similares a su físico. Hay un agente de la CIA, Sí. ¿no? Que también es igualito al actor que lo interpreta, se me fue el nombre del actor. Ujú. Entonces creo que eso está fantástico. O sea, Pues vamos, sí, sí hay cameos en Rick and Morty, sí hay cameos en BoJack, pero creo que los cameos de Archer se disfrutan un poquito más. sí, también tienen referencias y cosas de la vida real, como al vino Glenn Gully, también al de Danger Zone, la canción, que de repente Ah, sale, Kenny Loggins. ajá, Kenny Loggins, que sale también ahí, tiene su episodio, que lo andan ahí, que resulta que también tenía ahí problemas de agentes, ¿no? Como del gobierno, no me acuerdo quién lo perseguía. Sí, 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 rompen mucho esa especie de cuarta pared, está bastante interesante. Y creo que el éxito de estas tres, pues es que hay personas ahí muy ligadas a la comedia, o sea, por lo que estaba revisando, el creador de BoJack lleva muchos años siendo comediante, el creador de Archer igual, el de Rick and Morty, pues uno de ellos es el padre de Community, que es una joya ahí escondida en la comedia que es muy raro que alguien la visite y no le agrade. Entonces, pues de ahí viene el éxito de todos ellos, ¿no? Sí, sí, mucha, mucha experiencia en este campo. Yo creo que sí, no te haces de un día a otro así tanta cantidad de chistes, tanta cantidad de construcción de personajes o de diálogos, las frases, los puns, los gags, todo es muy bien detallado. Creo que sí le ponen mucha atención a esto. Las actuaciones de voz también. Los episodios luego te sacan cosas que no te esperas, de narcotraficantes o de ir al espacio, o el mismo Barry, que es el androide malvado, que empieza siendo un agente que archebuleaba y que después de tanto bullying ya se vuelve loco, se hace personales dobles y muchas cosas muy raras. Entonces ya cae también en lo excéntrico. También de ahí sale el de Breaking Bad, ¿no? Bryan Cranston, que aparece en un especial de 2 episodios. Trae muchas cosas, episodios bajo el agua, luego gente millonaria que tiene gustos excéntricos, hay mucha variedad de temas, de cosas que tiene Archer. La verdad es que es muy nutrido de todos lados. No, y también tiene muchas referencias a él mismo, ¿no? Por ahí, te digo, chistes perdidos como lo de los elote, por ahí luego vuelve a aparecer, entonces se agradece bastante que no olviden de todo. Rick and Morty sí llega a tener referencias, pero suelen ser gags muy pequeños, inclusive Mr. Pooh Pants acaba siendo una especie de gag recurrente para las escenas, al final del episodio, ¿no? Las escenas extra en BoJack por ahí personajes que llegan a aparecer sí se retoman, pero en Archer creo que lo hacen un poco mejor. De ahí creo que hablamos que vienen de comediantes, pero hay un par que una no sé si tenga más temporadas, la otra ya tuvo un par, de hecho ya la llegué a recomendar, que vienen de gente que ya estuvo en la animación, que mutó de la animación netamente para niños para irse a la de adultos. Pendleton, no sé qué, una cosa así, el de Hora de Aventura, ¿no? Que sorprendió al mundo con su Evangelio de Medianoche, su Midnight Gospel, que Así. eh, en teoría es una animación y a la vez es un podcast y es un fenómeno ahí bastante interesante que creo que tomó a muchos por sorpresa, pero no llegó, o sea, es complicado de ver y creo que no llegó al mainstream como pudo haber, como lo lograron formatos más sencillos, ¿no? Sí, yo creo que Midnight Gospel va a quedar como una serie de culto. Es muy buena también. Se aleja bastante de los temas que hemos tocado. Sí tiene un poco de comedia, sí tiene un poco de historia, sí tiene un poco de crítica, tiene mucha crítica social, eso sí, pero no tiene acción. Yo creo que esa es la diferencia entre todas las que hemos tocado. O que, por ejemplo, la acción no es el punto central de la historia, sino son las conversaciones entre el locutor y el personaje invitado, ¿no? El guest. Y los temas que Sí, trata, no, y se maneja como en dos dimensiones, ¿no? Por un lado, en el primero están hablando de la legalización de las drogas y estás viendo muchos clichés y muchos chistes las amenazas zombies, ¿no? Es como que lleno de gags de ese estilo.
Entonces es una serie que sí se necesita revisitar un par de veces. Una es el madrazo de toda la saturación de información que Sí, recibes. es mucho, mucho. Dos, ponerle más atención a la animación y por ahí medio seguir el hilo de la conversación. Y tres, olvidarte de lo que estás viendo y centrarte únicamente en lo que estás escuchando. Realmente te satura de información y todo suma. Creo que hay episodios donde la animación da más que la conversación que estás escuchando y hay episodios donde la conversación es realmente interesante. Entonces, eh, todo esto adornado con con el diseño que ya tienen muy casado desde Hora de Aventura. O sea, el episodio que es como que la chica esta medieval que está como que buscando un arma, una cosa rara, es realmente sacado de las páginas de Hora de Aventura y llevado acá a Midnight Gospel. Sí, aparte que los temas son pues profundamente filosóficos, cosa que en ninguna otra animación hemos visto, o por lo menos no que recuerde. El amor, la muerte, por ejemplo, como dices, las drogas, ¿no? Muchas cosas que pues, empiezan a tocar también las connotaciones morales de todo, ¿no? De estos temas que estamos viendo, cómo la percibimos y por qué la percibimos de esta manera, por qué de repente tenemos tanto rechazo a ciertos temas, de que decimos, es que no, porque yo no quiero hablar de esto, pero sí es necesario porque como humanos pues lo sentimos, lo tenemos y está raro porque el formato te habla de que no son humanos a final de cuentas, que son seres de otras dimensiones, que tiene ahí medio raro la ficción que tiene, que son dimensiones como simulaciones, ¿no? Recuerdo que van simulando ciertos universos donde ciertas cosas pasan y pues vamos a entrevistar a estos seres porque ellos viven en ciertas condiciones diferentes a las habituales y por eso tratan ahí sus temas. No, y además rompe mucho el formato de este tipo de cosas donde el protagonista es el eje central. Acá el protagonista realmente solo es el medio. Y que esté dispuesto a escuchar es lo que hace que avance en cada episodio y más porque no hay una, o sea, sí hay un arco ahí muy pequeño detrás con esto de la máquina y que va a pasar y demás, pero acaba siendo completamente ignorado. Lo que importa es cada episodio y hay episodios para todo. Creo que hay gente que, por ejemplo, creo que es el cuarto o el quinto donde hablan de magia del caos que hay gente que le voló la cabeza, yo no soy tan fan de esos temas, entonces me hizo un poco complicado de ver. El primero que habla de la legalización de las drogas maneja unos puntos ahí bastante interesantes, por ahí el segundo, este dilema que había entre el artista y qué tan atormentado debe de ser y lo que lo hace ser atormentado es lo que valga la pena que siga siendo un gran músico, un gran pintor, un gran comediante, y si tienes que vivir así para vivir la gloria de tu creatividad o realmente puedas ser una persona sana y seguir siendo creativa, son temas brutales. Sí, en verdad también es una gran joya. Te digo que creo que va a pasar como una serie de culto. Midnight Gospel a mí me gustó mucho. Yo creo que sí, y por lo menos la tienes que ver dos veces, como dices. Y el protagonista, aparte de ser el medio, yo creo que es como cierta forma nosotros involucrarnos en la historia. Y a pesar de que no es el eje central, sí toca temas como de que está haciendo todo eso para evadir su realidad, que a pesar de todo, pues él tiene una familia con la que no se está hablando, que se separaron por ciertas cosas, y pues él va entrevistando cosas y sin querer se va dando cuenta de que los personajes lo van nutriendo para él afrontar sus propios problemas. Yo creo que ese es el mensaje que nos quiere dar, que tenemos que empezar a ver como otros puntos de vista, escuchar a las personas para nosotros poder sobrellevar nuestros problemas o lo que tengamos dentro. Sí, ahí la introspección que hacen en el último episodio y la animación que lo acompaña, sí es como para ir a acabar el episodio y preguntarse si necesitas ir a terapia o no, o sea, está fantástico. Y siguiendo con este rubro de gente que estuvo en animación, por ahí hay un par que no quiero que olvidemos mencionar. Una no vamos a profundizar tanto porque por ahí ya la recomendé en otro video que es Close Enough,
que viene de los que hicieron un show más. Es un formato muy similar a un show más, pero ahora llevado a una pareja que está como en sus 30 y que tiene una niña y que por cuestiones millennials y de la economía global tienen que compartir casa con sus mejores amigos. O sea, suena como típico drama familiar y acaba siendo un viaje ahí bastante alocado. Yo creo que también es como infravalorada, trae muchas cosas. Creo que la mayoría de los chistes son como para millennials, como para gente que está creciendo de nuestra edad, pero yo creo que ahí tiene un poco de lo que hablamos al inicio, de que es comedia que puede disfrutar toda la familia, porque los chistes no son completamente adultos o explícitos, sino que son como muy inocentes, entonces los niños como de, ah, sí lo pueden ver, porque también tienen los episodios del preescolar, de que la niña va al kinder, entonces sí creo que son como suficientemente fantasiosos como para que los niños solamente se enfoquen en ver las partes cómicas, las partes fantasiosas, las partes vistosas, pero también tiene el humor, los chistes adultos, sin que sean completamente explícitos y que los niños empiecen a como decir malas palabras o cosas así. Y bueno, ahí, sin dejar de lado el lado cómics versus charlos, para cerrar, bueno, la penúltima, eh, vamos, es un material realmente para adolescentes adultos que apenas se adaptó a animación. Es muy similar a lo que ya vimos, es de la gente que hizo The Walking Dead. Y de ahí brincó, no recuerdo cuál fue primera, si esa o Invencible, pero vamos, el producto que nos trajo Seth Rogen como productor, que muchos lo consideran el que tiene la risa escandalosa, que es amigo de James Franco. A veces nos olvida que él escribió Superbad, por ejemplo. Entonces esta adaptación de Invencible balancea muy bien y trae muy bien lo que ya habíamos visto en el cómic a la animación, este diseño de personajes como de cómic de los 50, que por ahí autores más actuales lo han intentado retomar. Creo que lo más reciente que yo llegué a ver fue New Frontier de DC, que tiene este estilo de animación como que muy colorido y muy limpio, sin tantas sombras y demás. Invencible tiene un estilo similar y madres, qué buen producto. El cast de voces está impresionante. Está Omniman, que impactante. ese J.K. Simmons, que es en el MCU, ya podemos decir que en el MCU es JJ Jameson. Su actuación con Omniman es una locura y de ahí todos están. Además, está muy bien adaptado porque no cambia mucho del cómic, pero sí trae un muy buen ritmo y más este misterio que hay de quién acabó con los Guardianes del Globo. Te sostiene toda la temporada y parece un secreto a voces de qué fue lo que pasó y cómo vas durando y cómo vas viendo que evolucionen. Está fantástica. Sí, Invencible es muy buena también. Diferente a las otras, yo creo que Invencible se centra muchísimo más en la acción, pero sin dejar de lado como estas cosas familiares, ¿no? Se siente muy juvenil porque pues el protagonista es adolescente. A veces nos olvidamos de los temas o lo que tenían en la cabeza los adolescentes, pero pues él nada más está buscando como de, pues pasarla bien, salir con sus amigos, echar novio, y de repente le llega todo este cosas de superhéroes y pues su vida da un giro de 180 grados. Y pues ya de ahí empiezan a hacer aventuras, conoce a más superhéroes adolescentes, toda la ciudad, todo el mundo yo creo que se impacta con la muerte de los guardianes y pasan tantas cosas que te mantienen entretenido y que se sienten, a pesar de que son como temas recurrentes en los cómics, que se sienten frescas debido al giro que le dan o a la enfoque que le dan. No, y aparte funciona muy bien como primera temporada. Por lo general, las primeras temporadas te plantean a los personajes y a veces un poco el rumbo que van a llevar y son complicadas de ver. Ahí tienes Breaking Bad, que casi siempre la pongo de ejemplo, pues la primera temporada es muy lenta y por ahí empiezas a ver cómo piensa Walter White, cómo piensa Jesse, cómo piensa el mismo Hank. Y acá creo que te plantean más bien todo lo que va a pasar y los personajes van reaccionando y de ahí te vas enterando cómo son. No es, mira, él es Mark Grayson y está en la prepa y le gusta esta chica. O sea, todo eso pasa, pero a la vez que te están contando mil cosas y cómo reacciona él a eso que va pasando, y eso es lo que le da mucho valor, ¿no?
no cayeron en el error de contarte una historia de origen desde cero. O sea, el cómic no es así y acá pudieron haber caído en ese error de decirle al público, bueno, vamos, primero seteamos los personajes y ya en una segunda temporada traemos la acción. No, entendieron muy bien. Luego, de hecho la escena con la que abren es brutal y más por cómo la introducen y que esté llena de acción y de sangre y de gore. Y ya de ahí empiezan a construir, creo que fue un mérito bastante grande la elección de escenas y de el orden en que te iban a contar una historia que los que leyeron el cómic ya conocían, pero para los nuevos involucrados en esta historia de Invencible, creo que valió mucho la pena. Ahí el gag que se volvió recurrente es de que lo golpearon tanto que de dónde viene el nombre Invencible. Yo defiendo que se llame Invencible por una cursilería. Creo que está tan envuelto en un mundo lleno de tanta porquería que él mantenga su ilusión de ser un héroe correcto y que no cambie su forma de ser es lo que se mantiene invencible más allá del físico y lo que logre contra sus enemigos. Digo yo porque soy un ñoño cursi, ¿no? Habrá quien diga, no, no son jaladas, no es invencible de ningún lado. Pues sí, o sea, yo creo que sí, así como dices, lo invencible es realmente las ideas que trae, el espíritu que trae, que es inquebrantable, ¿no? Que es la ilusión. Que yo creo que, como te decía, retoman mucho esto de ser adolescente, que a veces se nos olvida cuando fuimos, o a los que son no lo notan tanto, pero ese espíritu rebelde, pero lleno de ilusiones, lleno de sueños, de esperanzas, yo creo que eso es lo que es invencible, ¿no? El tener sueños, el tener ilusiones y el ser fiel a ti mismo, ser fiel a tus creencias, ¿no? Que al final él nunca renuncia a nada, a pesar de que se lo estaban llevando de calle así, pero cañón. Y ya para cerrar, la que también viene de alguien que ya tenía, de una pareja que ya tenía experiencia en animación para niños, que realmente creo que Batman de Animated Series no era tanto para niños, mantenía esta línea entre el Batman de los cómics y a la vez un Batman que te podía vender figuritas y el Batimóvil y la Baticueva, que son Paul Dini y Bruce Timm con esta nueva versión de Harley Quinn que creo que como editorial es bastante triste o curioso cómo Harley Quinn lleva unos años arrastrando a DC en ventas, ¿no? Ya sea figuras de acción, ya sean series animadas. Se intentó con Escuadrón Suicida, no funcionó. Se intentó con su propia película de la emancipación de Harley Quinn y las aves de presa, que ni siquiera he visto. En Escuadrón Suicida, que acaba de salir, se usa para vender, aunque ella realmente es un personaje más. Entonces, lleva bastantes años buscando DC que hacerla redituable, volverla este personaje inverosímil, un poco lo que Marvel consiguió con Deadpool, que también se volvió un fenómeno ahí de locura. No son los personajes más emblemáticos de ninguna de las dos editoriales, pero Pegaron. creo que Harley Quinn sí está, al menos esta animación a mí me hizo querer al personaje, realmente se me hacía algo X. Entiendo que la evolución que le hicieron de ser el personaje subyugado y el personaje abusado por el Joker evolucionara a ser ella misma su prioridad, eso me agrada bastante, pero quedaba hasta ahí como una anécdota. Y aquí realmente vemos la evolución del personaje y eso acompañado de una serie de chistes desde el mundo actual hasta los cánones de DC y del cómic en sí que me parecen fantásticos. Sí, es muy buena serie Harley Quinn. Creo que el cast, al inicio dije como el Doctor Psycho, King Shark, incluso y te meten nuevos personajes. Sí dices como de, oye, o sea, ¿cómo va a haber una serie como con Doctor Psycho de coprotagonista, ¿no? King Shark ya venía un poco más popular, yo creo que saltó mucho más a la fama con esta última versión de Suicide Squad, pero antes de eso, pues nada más lo habíamos visto en series como Flash y creo que en alguna animada, no recuerdo película, creo que en Justice League o Justice League Dark había aparecido. En la de Dax, ¿no? Tiene se recuerda por este detalle de que es expareja de John Constantine, pero realmente no se había profundizado tanto en el personaje.
Sí, y yo creo que tiene también gran variedad de personajes que también tienen todos sus traumas, sus temas, sus cosas, pero que al final congenian porque son como rechazados, ¿no? Como que la gente no cree en ellos, que la gente no les tiene fe como equipo, como en este caso que son villanos, ¿no? Como le toman de chiste. Que, pues sí, mucho tiempo Harley quedaba en la sombra del Joker. Y yo creo que es muy difícil salir de esa zona, ¿no? Como del mismo Matt Groening, que pues toda la vida va a ser el güey que creó Los Simpson y pues ya no va a ser nada más. Entonces yo creo que el salir de eso, de empezar a ser un personaje propio, sí les ha resultado bastante bien. En la serie juntó sus dos temporadas, ¿no? Y las dos acaban muy bien. Sí, y además lo que voy a decir es un poco, va a ser un poco polémico, pero creo que a pesar de que Batman tiene una de las galerías de villanos más vasta del universo de los cómics, casi todos son el asesino serial temático. Ya sea el que se pone máscara de puerco, el que hace acertijos muy elaborados, el que se viste de payaso, pero no mantienen esta línea de ser, digamos, una especie de asesino serial. Por ahí han ido evolucionando. El pingüino evolucionó a una especie de hombre de negocios, dos caras igual, o sea, sí tienen diversidad, pero la mayoría tiene algo en común que en la serie de los 60 retrataba muy bien, o no sé si de la serie de los 60 se extendió ese mito de que todos tienen chalanes o los goons. Ujú. Y acá en Harley Quinn, digamos que se adentra un poco en ese mundo de los goons y rompe esta idea de que, bueno, nosotros somos, trabajamos para el Joker, trabajamos para dos caras y los uniformes y estas tonterías. Me parece fantástico cómo se burlan de eso. Por otro lado, cómo ven a los héroes también dentro de lo ridículo que es este universo de las mallas y las capas, lo hacen bastante bien. Por un lado, Batman sí queda como el Batman al que todos adoramos y respetamos y que todos queremos ser, pero también se burla un poco de él, que creo que es bastante válido. Y este eterno estigma que tienen las películas de Marvel de que hacen chistes a cualquier momento, yo siempre me he peleado con eso de que es alguien que nunca ha leído un cómic, porque Batman también hace chistes, ya sea el típico intercambio héroe y villano que se burlan mucho en Megamente de eso, o cuando está con Alfred en la intimidad de su línea directa y hacer chistes al respecto. Entonces, que acá se burlen de personajes como Batman, como Superman, la adaptación que hicieron de James Gordon me parece fantástica. No tendría sentido otro comisionado de policía de una ciudad tan problemática como Ciudad Gótica. Entonces, está al punto. Y también el otro mérito que creo que tiene es que rescata personajes completamente olvidados del canon. James Gunn lo hace fantástico ya sea Guardianes de la Galaxia, en su Escuadrón Suicida, con personajes como el Polka Dot Man, pero acá ya se venía haciendo, o sea, no sé si son contemporáneas, empezó la escritura del guión de Suicide Squad y salió Harley Quinn, o una fue antes, o Harley Quinn fue un poco antes de eso, pero las dos rescatan personajes que realmente nadie daría un peso por ellos, ¿no? Desde el rey del condimento, el Kite Kite Man. Man o el hombre papalote. Entonces me parece genial porque realmente es una de las quejas que los fans solemos tener, que todo se centre en los mismos tres o cuatro personajes y sus variantes, que todos sean Batman. Batman, Mujer Maravillas, Superman, Flash, Flash. Linterna y el Marciano, y Y ya sea que Aquaman. sea la sobrina, ajá, Aquaman, y ya sea que sea la sobrina del Marciano, el sobrino de Aquaman, todos son los mismos siete personajes con los mismos siete poderes, y que acá digan, ¿sabes qué? Al final de cierta temporada la liga no va a estar y de ahí empezamos a construir y te traiga personajes completamente olvidados, me parece que es lo que necesita DC, porque tiene muchas licencias que podrían explotar. Y ahí tienen la muestra de que bien escrito un personaje, no importa si es Bloodsport, que básicamente es la copia de Deadshot, que básicamente tienen el mismo pasado que Peacemaker. Si los haces bien y les das su propia personalidad, va a generar dinero, que es lo que quieren las compañías y los fans encantados de tener diversidad de personajes. No todos tienen que ser los mismos siete. Ujú. Sí, es que está difícil cuando... Eso ya es tema de otro video tal vez,
cuando se lo vendes a una compañía, no investiga, ¿no? Lo compró porque tiene dinero, realmente no le investigó, es como Sony, ¿no? Realmente no le importó, compró Spider-Man, compró X-Men, compró los Cuatro Fantásticos porque es lo que daba varo, no sé ni qué sean, no sé qué se escriben, pero pues ahí los arreglas y pues haces que vendan películas, que vendan juguetes, que vendan DVDs, y yo creo que ahí, pues eso es lo que termina acabando, que no sabes qué estás comprando y que puedes hacer lo mismo con personajes desconocidos, que puedes darle temas interesantes, que puedes incluso crear desde cero. Pues el mismo Harley es invento de la serie de Batman animado, un personaje exclusivo para la serie que pegó y que fue un éxito. No necesitas andarte buscando personajes populares para ser popular. Puedes inventarte un personaje o agarrar un personaje olvidado y convertirlo en popular. Sí, pues ahí el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Groot acabó siendo por muchos años el Funko que más vendía cuando realmente es un personaje completamente olvidado, muy oscuro, una referencia ahí bastante perdida de los años en que Marvel ni siquiera hacía cómics de superhéroes, era más de cómics de monstruos y por ahí mutó. Acá, como bien dices, Nanau, el King Shark, el mismo Clayface, que sí está más en el imaginario popular de como villano de Batman, más por la serie, los retoman y sus interacciones son brillantes. Y inclusive no tienen miedo a alejarse de Ciudad Gótica y a tener interacción con otros personajes que también son bastante recurrentes, pero acá vemos una faceta distinta, ¿no? La interacción con Darkseid, por ejemplo, que parece muy fuera de lugar al universo que te están construyendo, pero acaba siendo algo que tiene cierto sentido. Retomas personajes como la Reina de las Fábulas, que también es un personaje ahí bien escondido dentro del universo de DC, Y que quedó y muy bien. le das este protagonismo bastante interesante. Y la misma Harley, su viaje, de entrada, la actuación que hace Kaylee Cuoco como Harley está fantástica. Yo creo que rivaliza con la de Margot Robbie. Le gana porque está mejor escrita. Pero el arco de Harley desde su emancipación con el Joker y buscar su propio camino en el mundo me parece que está muy bien construido y queda la curiosidad de qué va a ser la tercera temporada, de a dónde la van a llevar cuando en teoría ya ataste muchos cabos, pero sí dejas al público con ganas de saber qué va a pasar después. Pues sí, está muy bien y también incluso personajes se toman libertades como Lex Luthor, como Bane, que Bane entra como en una cosa medio extraña porque mientras en los cómics lo están intentando hacer más listo, más planificador, más metódico, aquí en Harley lo toman como un güey que se quedó mal de tanto veneno que ya está como loquito. También el mismo la misma Harley cuando regresa en el pasado, que te toman de que no quedó loca por el accidente, sino que siempre ha tenido problemas antes de ser incluso Harley. Yo creo que está muy bien, muy bonita la serie, me gustó mucho. Y diferente a otros tipos de animación para adultos, yo creo que aquí sí se van un poco en el sentido de la extravagancia, de la locura de Harley, también un poco en las relaciones, la relación que tiene con Poison Ivy, con sus equipos. Yo creo que sí tratan, a pesar de que son villanos, mucho del compañerismo, de ser amigos, de la amistad. Y incluso hacen amigos de personajes nuevos como el Cyborg Man, el Cy, que es el que al final les termina ayudando más, que al inicio era el que les cobraba la renta. Entonces está muy padre también la evolución que toman de estos personajes originales de la serie. Sí, las adaptaciones de personajes que ya existen están muy bien hechas y los personajes nuevos suman bastante. La planta Rumi, mascota de Poison Ivy, tiene por ahí unos chistes bastante divertidos y unas observaciones muy puntuales. Y creo que su mayor mérito es respetar el universo de DC para que ciertas convenciones sigan funcionando igual,
y por otro lado, el conocimiento que tienen para hacer los chistes, o sea, todos esos chistes que un fan más recalcitrante diría, no, es que no podrías burlarte de Batman así, no podrías burlarte de Superman, vienen de que son dos tipos que se ve que aman con locura el universo DC y lo hacen desde el cariño y creo que por eso funciona muy bien porque no están intentando reinventar la rueda, o sea, no son David Ayer y su chingadera de Suicide Squad, no son Zack Snyder diciéndote, es que mi visión de Superman tiene que ser así y está mal lo que ya han visto y no sé qué. O sea, acá tienes a dos tipos que dicen, bueno, hay 80 años de historia, esta es una visión cómica que les vamos a mostrar, pero viene desde el conocimiento de lo que ya existía y desde el amor a crear algo nuevo. Ya lo hicieron con la serie de Batman, con la de Superman, con la de la Liga de la Justicia, que funcionaron tan bien que esa estética se mantuvo por muchos años para todo lo que era animación de DC. Por ahí han cambiado un poco el estilo, pero aquí en Harley Quinn me llama la atención que no hayan mantenido ese mismo estilo, que pues para ellos hubiera sido más fácil, que hayan traído a artistas nuevos para crear este nuevo concepto y todo funciona bastante bien. Creo que en la animación para adolescentes adultos es lo mejor que ha salido en los últimos años. BoJack pues ya digamos que acabó casi casi cuando esta empezó y Archer por ahí se mantiene, pero al menos comparando esta con la última temporada de Rick and Morty, creo que es el producto a seguir en este tipo de animación. Esperemos que le sepan dar la continuidad y que dure lo que tenga que durar sin arruinarla y sin caer en conceptos ahí extraños. Van haciendo, digo, ya hablamos de una que lleva ya casi 10 años, que es eh, ¿cómo se llama esta cosa? Archer, una que ya terminó, que es BoJack, Rick and Morty también ya tiene unos 8 años, digo, solo van 5 temporadas, pero ha habido bastantes espacios y tanto Invencible como Harley Quinn y como Close Enough creo que eh, pintan para ser los que tomen la batuta de los iconos de lo que sigue, ¿no? Hay otras que por ahí se mantienen, Los Simpsons, South Park, que al menos en mi caso la consumí muy poco, Padre de Familia, que no quieren morir, pero creo que lo nuevo, el futuro pinta bastante prometedor para este tipo de contenido. Sí, así como dice Jim, hay muchísimo material para todo este tipo de cosas. Y yo creo que, bueno, si me permite hacer un último comentario, ya que manejamos todas las series, creo que hay una diferencia entre animación de buena calidad y animación para adultos. Como por ejemplo la serie de Spider-Man de los 90s o la serie de Batman, la serie animada, son material con muy buen contenido, la serie de X-Men. Yo creo que estamos mal acostumbrados a que la animación, digamos que es para niños, solamente por ser animada. Hay material de muy buena calidad. Yo creo que les puedes dar a los niños muy buenas cosas. Transformers, Batman, La Liga de la Justicia. Hay muchas series no para adultos que son animadas, que son muy buenas, que son disfrutables para todas las edades. Pero yo creo que la diferencia entre una serie animada y una serie para adultos animada va en función de que los niños no le entenderían a una serie de adultos, ya sea porque no tienen la experiencia o porque no, ¿cómo se llama? Pues no viven esas situaciones, porque pues, obviamente los niños no van a tener compañeros de trabajo, no le van a entender, no van a soportar la cantidad de violencia que tienen a veces o las bromas tan pesadas que luego llegan a tener. Pero no por eso las series infantiles tienen que ser aburridas. Yo creo que hay que, no sé, abrir un poco más el panorama y no cerrarnos a que esto es para niños y solamente los niños pueden disfrutarlo, sino más bien al revés. La animación es algo que todos pueden disfrutar y que no es exclusiva de estos pequeños. Podemos encontrar gran material y que ya tenemos la opción de encontrar lo que queremos ver. Si queremos ver alguna serie familiar, tenemos series familiares. Si queremos ver series de acción, de comedia adulta o de muchas otras cosas, ya vimos incluso de introspección. Tenemos gran cantidad de material y
creo que esto pinta que van a sacar muchas otras series o muchas otras temporadas con muchos otros temas. Sí, tal cual dices, ¿no? No englobar la animación como sinónimo de producto para niños, ¿no? La animación es un género, se parte en muchos géneros. Digo, Warner, ya hablamos de Warner, creo que de Adult Swim tienen por un lado Rick and Morty, por otro lado tienen Harley Quinn, por otro lado tienen Teen Titans Go, que son productos muy distintos, todos del mismo, de la misma casa, por así ponerle un nombre, Ujú. pero pues son distintas opciones, ¿no? Y sí, Sí, tal cual dices, no cerrarse a la animación porque luego te puedes perder de historias bastante interesantes. Digo, vamos, inclusive Disney ha tenido su dosis de animación que funciona para todos los niveles, ¿no? Aquí siempre recomiendo DuckTales, por ejemplo, que se mantienen los cánones de Disney, que no tocan ciertos puntos, pero es lo suficientemente entretenida para que alguien como yo de 30 y tantos años la disfrute. Mismo Disney tiene Gravity Falls, que en su momento te mantiene la expectativa de cuál es el misterio final y este cierre de temporada y cierre de serie que también está bastante interesante, tiene referencias a cultura popular, entonces sí, tal cual dice, desde animación occidental, que creo que hoy fue el mayor tema, a animación oriental, en Japón tienen más definido esto de que sí, todo es anime, pero no es lo mismo un shonen que un isekai, que un de drama, que de comedia, que de romance, que es Life of Life, así le llaman, ¿no? Los que son como sí. que del día a día de la vida, o sea, creo que allá están más evolucionados en ese sentido y de este lado apenas empieza a abrir las puertas la animación para decirles, mira, dejando de lado temas de presupuesto y demás, tal vez sea más fácil un mundo fantástico dentro de la animación a uno que se vea chafa y que sea producido ahí por Netflix como su adaptación esa de Jupiter's Legacy que a nadie le gustó. Entonces, no necesariamente por ser live action es mejor. Digo, si hubieran intentado hacer Invencible en live action, hubiera sido un desmadre horrible. Con The Voice creo que se acabaron el presupuesto y acabamos teniendo una gran serie que fue Invencible. Entonces, sí, tal cual, denle la oportunidad, sin importar si es animada, si es japonesa, inclusive si es live action, si es una película mexicana, creo que al final la calidad es lo que acaba hablando por el producto más allá de la primera barrera de cliché que siempre se menciona, pero que suele ser muy cierto, ¿no? No juzgar un libro por su portada. Así es, Jim, efectivamente. Pues creo que con eso concluimos. Podríamos hablar de animación para adultos y charrería, pero a lo más recuerdo los cortos esos de Cantinflas que había, así que yo creo que ahí muere. Eh, Sigan al Chete en el canal de Chete en Facebook, no, el canal de Chete en YouTube y la página de Chete en Facebook para momazos y noticias del HeroClix y otros juegos. Y ya saben, síganme en Instagram, digo, en Twitter como Jim2, También síganme en cuídense, Instagram. bye. Ya vamos a hablar del What If, de la animación de What If. El What If, Capitán América Guasa Charro.